Hermanos, buenos días. No sé cómo ha escogido Javier ese himno, pero ¿quién me podrá de su amor contar? Pues como saben, nos estamos guiando para estas enseñanzas con el libro de Rail, Cristianismo Práctico, y aunque nos hubiera tocado la Cena del Señor, por algo que intenté aclararles ya, pues había pasado al tema siguiente. Y casualmente el tema siguiente es el amor. Entonces el Señor hoy será Él el que nos cuente de su amor. Bien. El tema del amor bíblico, desde un punto de vista bíblico, y aquí el autor del libro que nos sirve como guía lo reparte desde ese punto de vista práctico en 4 puntos. Después de una breve introducción, el primer punto es el lugar que la Biblia confiere al amor, que es un lugar preeminente. El segundo es lo que es realmente el amor que encontramos en la Biblia, explicando también lo que no es. El tercero, ¿de dónde viene el amor de la Biblia? Y el cuarto, ¿por qué se llama al amor la mayor de todas las virtudes? Siento tener esta voz, pero estoy un poco gripado, así es que espero que me disculpen si no me expreso con la claridad que debiera. Bien, para comenzar este estudio les voy a rogar que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, y versículo 13, donde leemos: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Padre, Señor y Dios Todopoderoso, alabado seas por tus muchas bondades y misericordias derramadas sobre tu pueblo escogido. Queremos acercarnos a ti para rogarte, Señor, que quieras concedernos un corazón humillado y una mente despierta, para que podamos estar atentos a lo que tú has preparado para nosotros hoy, esa porción que nuestras almas anhelan y necesitan. Bendícenos con entendimiento para que podamos honrarte y darte la gloria que tú mereces. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El amor se le llama con razón el rey de las virtudes cristianas. Es una virtud que todas las personas profesan admirar. Es algo muy claro, práctico y sencillo, que todo el mundo puede comprender. No se trata de una de esas doctrinas sesudas, que a veces genera problemas y que a los mismos cristianos nos cuesta ponernos de acuerdo. Muchos no sabrían qué responder acerca de la justificación o la regeneración, cuál es la obra del Espíritu Santo o cuál fue la obra de Cristo en la cruz. Pero todo el mundo tiene una respuesta cuando se le pregunta acerca del amor. Incluso aquellos que no tienen religión les gusta responder que en ellos hay amor. Hay diferentes formas de pensar acerca del amor y muchas ideas falsas difundidas que es preciso disipar, errores que es preciso que sean rectificados. Cuando se conoce la verdad acerca del amor, se admira, se defiende y no se cede ante nadie ni ante nada, ante ningún argumento. Y más en un mundo como este en el que vivimos, donde parece que la inmensa mayoría acerca de esta cuestión, el amor, lo tienen malinterpretado por completo. Con la ayuda del Señor vamos a ver cuál es el sitio donde la Biblia pone al amor. Comencemos estableciendo la importancia práctica de este asunto. Recordemos que estamos compartiendo enseñanzas acerca de deberes cristianos y que en nuestros días
Hay muchos que se niegan a prestar atención a muchos de los aspectos del cristianismo vivo y del cristianismo práctico. ¿Cuántos hay que apenas hablan de un par de doctrinas que les gustan y que las han aprendido bien? Pero tenemos que recordar que la Biblia tiene mucha enseñanza que es práctica y que entre las que más peso se les atribuye está el ejercicio del amor. De hecho, es un mandamiento, antiguo y nuevo. Dicho esto, aclaremos que la Biblia no es una lista de reglas, es la palabra viva. En el libro de Isaías, Dios reprochó a su pueblo su actitud hacia su palabra. Debería haber sido una palabra preciosa en sus corazones, pero se había convertido en una tediosa rutina, un conjunto de normas y prescripciones desconectadas de la intención de aquel que les hablaba con amor. Esto lo podemos leer en Isaías capítulo 28 y versículo 13. Pero justo antes, ¿cómo acaba el versículo 12? Mas no quisieron oír. Y dice el versículo 13, la palabra pues de Jehová les sea mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Qué diferencia, ¿verdad?, de estos hijos del pueblo de Dios con los que nos comentaba Javier en el principio de la institución de la Iglesia, que perseveraban con amor en las doctrinas. Y a veces, pensando en estas cosas, establecemos como 3 puntos, ¿no? Nos miramos nosotros aquí, miramos a los que habla Isaías y miramos a Dios, y nosotros pues nos ponemos en un lugar ahí intermedio, pero no, nosotros somos igual que aquellos y Dios es el único que está arriba con poder, y nosotros podemos estar en un lado o en otro. Lo que puede diferenciar a los que habla Isaías o a los de la primera iglesia es si estamos recibiendo, si estamos desinhibiendo la bendición del Señor con nuestra torpeza y necedad, o estamos con esa actitud de sometimiento, con la cual sí que recibimos gracia sobre gracia. Qué triste es ver a estos hombres transformar así la palabra de Dios, convertirla en una lista de preceptos mezclados con tradiciones de los que se quedaban solo con los que les interesaba. Jesús también reprochó a los líderes religiosos: diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo capítulo 23 y versículo 23. Aunque respetaban al pie de la letra la ley, sobre todo los detalles, no entendían en absoluto su sentido. ¿Cómo vemos nosotros la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cómo estamos estudiando la Biblia, que es la voluntad escrita de nuestro Señor? Si nos distanciamos del Espíritu de Dios, leeremos la palabra mecánicamente, apresuradamente, como cumpliendo ese deber religioso, como aquellos. Y pronto nos parecerá que no es más que mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea. Perderá su sazón y no actuará en nuestras vidas. Pero si la leemos en oración, con amor a Dios y también a los hombres, lo que conocemos de manera práctica como caridad, intercediendo en amor hacia los demás, orando por justicia para muchos, por familiares, por su salvación, por los que están en eminencia, por integridad para ellos, para que llegue la justicia a muchos y que tengan propósitos más rectos, con fe en la obra de Cristo, con un corazón sincero y recto, pidiendo a aquel que inspiró la palabra que se nos revele, que nos dé más de su amor y podamos decir como Jeremías: tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15 y versículo 16. Qué bueno es orar con fe al Señor para que el Señor haga que crezca su amor y que su amor sea fomentado en este mundo cargado de pecado. En nada se manifiesta con tanta fuerza nuestra condición de seres caídos como en la escasez de amor cristiano. En la tierra hay poca fe, poca esperanza y poco conocimiento de las cosas de Dios.
pero después de todo, no hay nada que sea tan escaso como el auténtico amor. Vayamos con atención también al Nuevo Testamento para observar lo que allí se dice acerca del amor. No hay nada como dejar que la Escritura hable por sí misma. No existe camino más seguro para descubrir la verdad. La verdad la encontramos en los textos bíblicos. Recordemos a nuestro Señor cómo recurría también a la Escritura, tanto a la hora de responder a Satanás como cuando tuvo que redarguir a los judíos. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice la Escritura? Eso lo leemos en Gálatas capítulo 4 y versículo 30, o también oigamos lo que dice el apóstol Pablo, cómo exhortaba acerca del amor a los corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Esto lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 13, o lo que dice a los colosenses. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3 y versículo 14. O lo que dice a Timoteo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 5. Vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Hemos leído en ese versículo primero, en el anterior. Y en este Pablo está instruyendo a Timoteo, diciendo que no entre en disputas ni preste atención a genealogías interminables. Aquí hay que hacer una aclaración. No se refiere a las genealogías que vienen en la Biblia, que sí hay que estudiarlas con atención, porque tienen cosas que hemos de aprender. Aquí lo que le está enseñando Pablo es aquella costumbre que tenían los judíos de aquellas genealogías familiares y de reyes paganos, que lo único que hacían era enaltecer al hombre. Y lo que realmente le enseña es el propósito, la meta. Es una proclamación justa, es el propósito de la intervención divina en ese amor. Y es que está relacionada con los mandamientos. El Señor mismo nos lo enseñó cómo respondió a los fariseos cuando vinieron a tentarle, preguntándole: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa gran parte de la religión cristiana, y el amor ese de que nos habla en cuál es el primer mandamiento es ese amor que recibimos de Dios. Nosotros no podemos amar de esa manera todo el tiempo a Dios, pero Cristo sí, y eso es lo que recibimos de Él. Y el segundo, amarás a tu prójimo, es la consecuencia de que anhelamos cumplir el primero, que es, bueno, como nos dice Ray, más práctico. Ese es el propósito, ese es el fin. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. El amor es la expresión de la verdad de las Escrituras, y así ha de manifestarse esa verdad en nuestras vidas. Eso sucede cuando nos sometemos a los mandamientos del Señor y caminamos en justicia. Entonces expresaremos el amor de Cristo. Dice a continuación: el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia, y una fe no fingida, o sea, sincera. Debemos hacer las cosas desde la sinceridad, hacer lo que es correcto, lo que está bien, y hacerlo con amor. Porque como leemos en la primera carta de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia está llena de textos que hablan del amor. Pero con lo que hemos visto es suficiente para comprender que el lugar que las Escrituras confieren al amor es un lugar preeminente. Dicho esto, veamos ahora lo que es realmente el amor de la Biblia. Dejamos atrás ahora
en el lugar que ocupa, preeminente, como hemos visto, y centramos nuestra atención en lo que es, bíblicamente hablando y con la mirada puesta en el ámbito de los deberes cristianos prácticos. Y es muy importante tener las ideas claras en cuanto a esto, porque suele ser aquí donde comienzan los errores en lo que se refiere al amor. Muchas personas se engañan con la idea de que en ellas reside el amor, cuando la realidad es que no lo tienen. Y la causa es que en cuanto a las escrituras son totalmente ignorantes. El amor que puedan sentir nada tiene que ver con el amor que se describe en la Biblia. Uno de esos grandes errores es creer que dar de comer a los pobres, vendiendo parte de tus bienes, es un ejercicio de amor bíblico, cuando, como hemos leído, lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, se puede dar de comer a los pobres y no tener amor. Hay que dejar claro que en esta afirmación no se está negando en ningún momento que ayudar a los necesitados y ser caritativos no ha de hacerse, ¿sí? La palabra nos enseña que hemos de acordarnos de los pobres en Gálatas capítulo 2 y versículo 10, para aliviarlos y aligerar sus cargas. Pero para muchos ricos sería fácil gastar una fortuna repartiendo comida, ropa o incluso dinero, y a pesar de esto estar totalmente carentes del amor del cual nos habla la Biblia. Tampoco consiste en esa actitud que muchos tenemos de no desaprobar nunca la conducta de los demás. Otra gran equivocación, de la cual muchos incluso nos jactamos. Qué buenos somos, nunca recriminamos a nadie, ni les decimos que están en un error, cualquiera que sea su comportamiento. Llevan ese precepto de nuestro Señor de no juzgar a que sea una excusa para no opinar de manera desfavorable acerca de nadie. No podemos hacer juicios apresuradamente ni tampoco censurar a nadie, pero sí estamos llamados a evaluar y valorar conductas y tener opinión acerca de ellas, y más cuando vemos a nuestro prójimo mintiendo, enredando y suelto a sus pasiones. No es amor, te dirán. Eso es juicio. Debemos creer que en el fondo tiene un buen corazón. Este concepto de amor está lleno de engaño. Correr un velo sobre el pecado y negarse a llamar a las cosas por su nombre no es el amor que aprendemos en las Escrituras. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El amor bíblico es aquel que te lleva a amar la verdad y a desaprobar las opiniones cuando están erradas. Como también decir a aquellos que están en un error en cuanto a sus ideas, cualquiera que éstas sean, que están equivocados, ya sea católico, arriano, mormón, antinomiano o escéptico. Te dirán, pero el amor de muchos te dice que no tienes derecho, que eres tú el equivocado. Y lo que realmente te están diciendo es que si dices la verdad, eres poco caritativo. ¿Dónde queda aquí el Evangelio? No se puede pensar ni evaluar la condición espiritual de otro. Ese es el mensaje. Dios nos libre de caer en ese tipo de amor. Con ese criterio ya podríamos cerrar la puerta e irnos a casa. Los apóstoles nunca hubieran llevado el Evangelio a los gentiles. ¿Para qué las misiones? ¿Para qué la verdad? ¿Para qué la Biblia? Todo el mundo tiene razón, nadie está equivocado, todos al cielo, nadie va a ir al infierno. Demos gracias al Señor por revelarnos la verdad. No hace tanto, ¿verdad?, que estuvimos considerando lo estrecha que es la puerta y lo angosto que es el camino. Esta visión del amor, lo que realmente es una caricatura del amor bíblico. El verdadero amor no piensa que todo el mundo está en lo cierto. Dios nos ha dejado en la Biblia un criterio certero. Nos ha dejado la verdad.
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Leemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1. O si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis. Leemos en la segunda carta de Juan, capítulo 1 y versículo 10. Podríamos resaltar muchos más errores, más aspectos negativos, equivocados. Vivimos unos tiempos difíciles, donde vemos que proliferan muchas extrañas ideas de todo tipo, también en lo tocante al amor. Pasemos ahora a explicar lo que hallamos en la Escritura acerca del amor. El fruto del Espíritu es amor, leemos en Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. La caridad es ese amor que el apóstol Pablo coloca en primer lugar entre los frutos del Espíritu Santo. Esos que hace brotar en el corazón del creyente. El amor hacia Dios, como el que tenían los primeros padres en el huerto antes de la caída. Esa es su principal característica. El que tiene caridad desea amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. El amor hacia el hombre es su segunda característica. El que tiene caridad desea amar a su prójimo como a sí mismo. Este es el sentido correcto que la Biblia utiliza para la palabra caridad. Este es el sentido que da la Escritura al amor cuando un creyente tiene ese amor en su corazón. Lo tiene hacia Dios y hacia los hombres. La palabra caridad se refiere de una forma más específica del amor que se siente hacia los hombres. Ese amor de Dios es esa palabra griega, ágape. Caridad es más referente hacia los hombres y se manifiesta en los actos del creyente. Le dispone a hacer obras bondadosas a favor de otros, en todo su entorno, para beneficio de sus cuerpos y principalmente de sus almas. Es un amor que te lleva más allá del trato amable y cordial. Te vuelve diligente para reducir el dolor, haciendo lo que está en nuestra mano para aumentar el bienestar de los demás. Como nuestro Maestro, procurando más de servir que de ser servidos, sin esperar nada a cambio, aunque lo que recibamos muchas veces sea odio y desprecio. El verdadero amor no exige salario, su obra ya es su recompensa. El amor de las Escrituras se manifiesta en la disposición del creyente a soportar el mal, además de hacer el bien. Le volverá paciente ante la provocación, perdonador cuando se le hiera, manso cuando se le ataque injustamente, tranquilo cuando se le calumnie. Le llevará a soportar mucho y a resistir, a aguantar muchas cosas, pasándolas por alto, a negarse a sí mismo, sometido a su Señor, siguiendo su ejemplo. Por amor guardará la paz. Colocará un bocado fuerte a su temperamento y una rienda firme sobre su lengua. No preguntando, ¿cuáles son mis derechos? ¿Me tratan como merezco? Sino pensar, ¿cómo puedo fomentar mejor el vivir en armonía? ¿Cómo puedo hacer aquello que vaya a ser más edificante para los demás? El verdadero amor, el que viene de la Biblia, se mostrará en el espíritu y el comportamiento general del creyente. Le hará bondadoso, generoso, cordial, afable y cortés en sus relaciones. Se preocupará por el bienestar de su prójimo, sensible a las necesidades y sentimientos de los demás, y acordándose de ellos en sus oraciones. Más deseoso de dar que de recibir. Esto nos libra de la envidia. Cuando vemos a alguien que prospera, al contrario, nos lleva más a enfocarnos en los afligidos, en los que sufren. Nos ayuda a guardar nuestro corazón, haciendo siempre una buena interpretación de los actos de los demás. Nos libra de la malicia. Y aún en lo peor, nos llenará de piedad, de misericordia y de compasión. Este es el verdadero amor.
es el que encontramos descrito en los Evangelios. Solo tenemos que considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo veremos perfectamente ejemplificado, resplandeciendo en todas sus obras. Caminaba diariamente haciendo el bien de manera incesante y cómo resplandeció el amor en todo lo que él aguantó. Maliciosamente fue malinterpretado, fue calumniado, fue odiado y perseguido. Todo lo soportó con paciencia, sin enojo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto lo leemos en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 23. El amor resplandeció en su conducta, la bondad brotaba de sus labios. Entre la debilidad e ignorancia de sus discípulos, entre los enfermos que le pedían alivio, incluso entre pecadores, publicanos, saduceos y fariseos, fue paciente con todos. Debemos recordar también su dominio propio. Nuestro bendito Salvador nunca aduló a los pecadores, ni fue cómplice de pecado. Nunca se echó atrás a la hora de dejar al descubierto la maldad en toda su crudeza, desechando a los que se aferraban a ella. El Señor llamaba a las cosas por su nombre, denunció la falsa doctrina, quien fuese el que la defendiera. Denunció las malas prácticas y su verdadero cariz. Y el final a que todo eso conducía. Hablaba con tanta libertad acerca del infierno y del fuego que no se apaga, como del cielo y del reino de gloria. Qué buena enseñanza que nos dejó el Señor con su ejemplo, dejándonos constancia de que el perfecto amor no exige que aprobemos la vida o las opiniones de todos, y que es posible condenar las falsas doctrinas, el pecado y las malas prácticas y estar a la vez lleno de amor. Eso se puede hacer al mismo tiempo. Esa es la verdadera esencia del amor que hallamos en la palabra. El Señor mismo en su bondad nos enseña la verdad, nos aclara lo que es y lo que no es el amor en su palabra para librarnos del error. Pensemos ahora un momento en cuánto escasea por desgracia este amor en la tierra y cuán notoria es también la ausencia de este amor entre nosotros los cristianos. No los paganos, sino los creyentes. Nuestro temperamento irascible, nuestras posiciones y pasiones, egoísmo y amargura en nuestra lengua, aún entre familias, peleas, rencor, malicia, afán, envidia, entre nosotros, entre nuestros vecinos. ¿Y qué decir entre las distintas denominaciones, protestantes, anglicanos, calvinistas, arminianos, la Iglesia alta, la Iglesia baja? ¿Dónde está este amor que nos enseñó el Señor? ¿Dónde está la mente de Cristo haciéndonos estas preguntas? No podemos extrañarnos si la causa de Cristo no avanza y lo que abunde sea la incredulidad. Con este panorama mal va a llegar esta enseñanza al corazón de las gentes de nuestro entorno. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará amor en la tierra? Pensemos, por otro lado, qué mundo tan feliz sea este si hubiera verdadero amor hacia el prójimo. La enfermedad, la muerte y la pobreza no explican más que la mitad de los pesares. Es la falta de amor lo que causa la mayor parte de la tristeza que hay sobre la tierra. La mayor parte de las penas son fruto del mal carácter, de las malas intenciones, las contiendas, las peleas, los litigios, la malicia, la envidia, la venganza, los fraudes, la violencia, las guerras y cosas como estas. Es doloroso que gran parte de estos males se podrían mitigar tan solo con que las gentes se llenaran del amor que hay en la Biblia. Después de ver el lugar en que la Biblia pone al amor y qué es el amor que hallamos en la Escritura, qué es y qué no es, principalmente en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, veamos también de dónde procede. El amor, como estamos tratando, ciertamente no es natural en el hombre,
Por nuestra naturaleza caída, todos somos más o menos egoístas, envidiosos, maliciosos, malhumorados, malintencionados, poco amables, etc. Con solo mirar a los niños jugando en un parque, podemos observar todo esto. Y cuando van creciendo sin la debida formación, sin ser educados según los principios bíblicos, sin disciplina, pronto aparece en ellos la malicia, la mentira. No habrá en ellos el amor cristiano. Se empezará a ver cómo piensan primero en ellos, su comodidad, su conveniencia. Mentirán y difamarán a los demás sin darle la menor importancia. Crecerán y se irán llenando de orgullo, aparecerá la ira y se forjará un carácter que nada tiene que ver con el carácter que todos anhelamos, el carácter de Cristo. ¿Cómo se explica esto? La respuesta: el corazón natural no conoce el verdadero amor, el amor de la Biblia. El amor de la Biblia solo se hallará en un corazón preparado por el Espíritu Santo. Ese amor es un brote tierno y crece solo en un terreno, no entre espinos, ni abrojos, ni entre cardos, sino en buena tierra, en un corazón transformado a semejanza de Dios. Lo que Adán perdió en la caída nos ha sido restaurado, y por débil e imperfecta que pueda ser dicha restauración, es partícipe de la naturaleza divina porque está unida a Cristo y es el Hijo de Dios. Y una de las primeras características de esa naturaleza es el amor. Un corazón así está profundamente convencido de pecado, lo aborrece, huye de él y lucha contra él cada día, contra las inclinaciones pecaminosas. Una de las principales, el egoísmo y la falta de amor al prójimo. Y lucha porque es consciente de la enorme deuda que tiene con Cristo. Sabe que todo el consuelo, la paz de la que goza y la esperanza que tiene provienen de aquel que murió en la cruz en lugar nuestro. ¿Cómo puede demostrar gratitud? ¿Qué puede ofrecer a su Redentor? Aunque sea lo único que puedas hacer, luchar para ser semejante a Él. Recibir de su espíritu, andar en sus pisadas. Y aunque lo que puedas solo sea un anhelo, un deseo, al igual que Él debemos estar llenos de amor. El amor de Cristo derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo es la fuente del amor cristiano. Ese es el que nos ayuda a cumplir el primer mandamiento y a ejercerlo en el segundo. Muchos alabarán el amor al mismo tiempo que lo odian. Odian que se les hable del pecado, de la corrupción del hombre, de la sangre de Cristo o de la obra del Espíritu Santo. Nada quieren saber del deber del cristianismo vivo. Les gustan algunos frutos, los resultados del Evangelio. Pero no de la única raíz de donde proceden esos frutos, o las doctrinas del Evangelio que producen esos resultados. Muchos padres querrían que sus hijos crecieran sin egoísmo y con buen carácter, pero no estarían contentos si se les llamara la atención hacia la disciplina, la conversión, el arrepentimiento y la fe. No hay frutos si no hay raíces. No encontrarán el amor que se describe en las Escrituras, sino en un corazón profundamente apegado a las enseñanzas y a las doctrinas de la Biblia. Vivimos en un mundo de ficción, el mensaje es el mismo. El cine, las novelas, la televisión muestran héroes y heroínas como modelos de perfección. Hacen lo correcto, cómo hablan, cómo son, amables, amistosos, desinteresados, incluso compasivos. Aunque nunca hablan de religión, no suelen hacerlo, y si alguna vez lo hacen es para hablar mal. Nos proyectan que es posible tener una vida perfecta sin religión práctica, que es posible tener los frutos sin la gracia del Espíritu. Aquí se encuentra el peligro. Nos ofrecen una visión falsa o incorrecta de la naturaleza humana. Pintan su modelo de mujeres y hombres tal como les gustaría que fuera, no tal como es en realidad. Les llenan la mente de conceptos erróneos a lo que es el mundo. Esas ideas acerca del género humano son visionarias e irreales. Crean patrones que no se encuentran y les hacen esperar
lo que nunca van a poder alcanzar. Salen imbuidos de las salas y en muchas ocasiones antes de salir del parking vuelve la realidad, en forma de discordia acerca de lo que han visto, peleas, algún pitazo, una sensación perturbadora al ver cómo ese ratito de supuesta felicidad se acaba de esfumar. Y es que no puede haber verdadero amor duradero si el corazón no ha sido renovado por la gracia. Esa es la única realidad y solo la podemos aprender por la escuela de Cristo y por la gracia de su Espíritu. El auténtico amor viene de lo alto. Leemos en Santiago capítulo 1 y versículo 17. El verdadero amor es el fruto del Espíritu Santo. Aquel que quiera tenerlo debe sentarse a los pies de Cristo y aprender de él. ¿Y por qué se llama al amor la mayor de las virtudes? Así lo explica el apóstol Pablo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hemos leído antes, ¿verdad? De todos los autores del Nuevo Testamento, ciertamente ninguno explica la fe como el apóstol Pablo en todas las epístolas. El apóstol resalta la vasta importancia de la fe. Por medio de ella, Cristo nos hace salvos. A través de la fe somos justificados y tenemos paz con Dios. Sin embargo, aquí Pablo habla de algo que es aún mayor que la fe. Nos expone las tres virtudes cristianas principales y pronuncia lo siguiente: el mayor de ellas es el amor. ¿Qué debemos entender al oír estas palabras? Ni por un momento pensemos que el amor puede expiar nuestros pecados o llevarnos a la paz con Dios. Ello solo lo puede hacer la sangre de Cristo y lo entendemos a través de la fe. Solo la fe nos justifica. El amor y el resto de las virtudes que tengamos son más o menos imperfectas y no pueden soportar el juicio severo de Dios. Cuando lo hemos hecho todo, seguimos siendo siervos inútiles, como leemos en Lucas capítulo 17 y versículo 10. Pablo aquí no pone una virtud en rivalidad con otra. No es eso. El amor no puede existir separado de la fe. No quiere decir que alguien podía tener fe, otro amor y otra esperanza y que el mejor de los tres era aquel que tenía amor. No. Las tres virtudes están unidas inseparablemente. Donde hay fe siempre habrá amor y donde hay amor habrá fe y esperanza. Las razones por las que llama el amor la mayor parte la mayor virtud de las tres son claras. Una de ellas es porque nos hace semejantes a nuestro Dios. Él no necesita tener fe. No hay nadie mayor que Dios. Él no necesita confiar en nadie. Tampoco necesita esperanza. Para Dios todas las cosas son seguras. Pero Dios es amor, como leemos en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 8. Y cuanto más amor tenga su pueblo, más nos pareceremos a nuestro Padre Celestial. Otra de las razones de por qué se le llama al amor la mayor de todas las virtudes es porque es más útil que las demás. La fe y la esperanza, sin duda, siendo virtudes preciosas, pero se refieren especialmente al beneficio espiritual de manera individual del creyente. La fe une al alma con Cristo, le trae la paz con Dios y le abre el camino al cielo. La esperanza llena al alma de gozosa expectación de las cosas venideras. Y ante el desánimo, ante la realidad que cada día vemos, nos consuela con las cosas que no vemos. Pero el amor es la virtud que nos hace sentir útiles. Es la fuente de las buenas obras. Es el origen de las misiones, de las escuelas, de los hospitales. El amor llevó a los apóstoles a gastar lo suyo y a gastarse a sí mismos en beneficio de las almas. El amor levanta obreros para Cristo, suaviza las peleas, cesando las contiendas. Y es en este sentido donde cubre multitud de pecados. Ahí sí cubre multitud de pecados, no como en lo que dijimos antes, en no decir lo que hay que decir. El amor es adorno para el cristianismo, haciéndolo recomendable al mundo. Ese amor, cuando se ve en la vida de los cristianos, los demás pueden anhelar quererlo también. La fe puede ser muy auténtica, pero se hace invisible si no está acompañada de amor.
Una razón más de por qué se le llama al amor la mayor de las virtudes es porque es la que más dura. De hecho, nunca morirá. La fe será sustituida por la vista y la esperanza por la certeza. Las dos serán inútiles en el día de la resurrección, pero el amor seguirá vivo a través de todas las edades de la eternidad. Todos tenemos más o menos conocimientos religiosos, sabemos diferenciar entre doctrinas verdaderas y falsas. Podemos citar textos bíblicos y defender aquellas opiniones que sostenemos. Pensamos que tenemos fe, confiamos estar entre los escogidos de Dios, pero tenemos que preguntarnos si realmente conocemos si hay en nosotros la virtud de la cual estamos hablando. ¿Tienes amor? ¿Tengo amor? ¿Qué íbamos a hacer en el cielo si nos presentamos allí sin amor? Aquel que es amor, si no nos ve ejercitándonos en el amor aquí en la tierra, es posible que tampoco quiera vernos allá en el cielo. No descansemos hasta que conozcamos por experiencia en algún grado el auténtico amor cristiano. El gozo del Señor es mi fortaleza, decía Nehemías. Existe una relación entre el gozo y la fortaleza. Ese gozo sobrenatural que viene del amor de Dios nos hará estar fuertes como creyentes y también como iglesia. Eso nos permitirá derrotar al enemigo e impedir la gran influencia del mundo. En las iglesias fieles al Señor hay preocupación por el avance del mundo en la casa del Señor. Y lo vemos en la adoración, como cada día se refleja más el mundo. Mucha enseñanza está orientada hacia el hombre, hacia la búsqueda del falso destino y de esa felicidad que hemos hablado antes. Esa que transmite el cine. Y por lo tanto, en vez de tener esa fortaleza en el amor de Dios, que nos guía y nos ayuda a caminar con Él, muchos están siendo engañados, alejados de los propósitos buenos del Señor. Están retrocediendo. Y ahí la carne coge ventaja y se vuelven a perseguir aquellas cosas que queríamos, aquello que éramos antes, en lugar de lo que Dios nos manda. Buscamos lo nuestro, lo que nos gusta a nosotros. Estamos débiles, retrocedemos y caemos en el engaño. El verdadero amor es el que recibimos a través del Evangelio, el que leemos en el versículo probablemente más conocido de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. El que demostró Cristo en la cruz y lo recibimos por gracia. Ese es el amor que nos transforma. Esa es la gracia que nos da acceso a toda la provisión de Cristo para caminar en victoria y en humildad, aprendiendo de aquel que es nuestro Maestro, aquel que es manso y humilde de corazón. Pidámosle gracia para que con su Espíritu quite de nosotros ese viejo corazón, esas cosas viejas, y renueve nuestra naturaleza, dándonos a conocer su mente. Tengamos la dicha de andar en amor. La palabra nos exhorta a practicar y a enseñar el amor. Es una de esas virtudes que crece con la práctica, con el ejercicio constante, en la vida cotidiana, vigilando nuestra lengua y nuestro temperamento, especialmente con los que tenemos más cerca. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, leemos en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 14. Las cosas pequeñas, las medianas y también las grandes. A veces nuestro entorno es poco alentador, pero tenemos que perseverar. El ejercicio del amor acarrea su propia recompensa. El amor a los demás, incúlcalo
Habla de Él, habla a los tuyos y enséñales. Es un deber ser bondadosos, serviciales, considerados los unos con los otros. A los niños no podrán adquirir mucho conocimiento doctrinal, pero pueden entender lo que es amor. De poco les vale enseñarles algunos textos o repetir himnos. Si esto no los lleva a reflexionar, lo que no se siente se olvida pronto. Tenemos que educarlos para que controlen su carácter, para que obedezcan. Eso es bueno para ellos. Podrán ser buenos con los demás en el día de mañana, a que sean generosos, pacientes y amables. Deben aprender y nunca olvidar, al igual que nosotros, todos. Que si no tenemos amor, nada somos. Que el Señor nos ayude.